eskerrik asko, Ana. Yo no me quiero extender demasiado para dar paso a quien hoy realmente pues, nos tiene que dar una visión de la jornada, que es Igor. Pero bueno, sí que nos pareció interesante, como he comentado antes, realizar una pequeña presentación de la estrategia de Eudel en materia de gobernanza y desarrollo municipal inteligente, comentar el estado de situación de los 4 principales hitos muy brevemente y luego voy a dar paso a Igor para el resto de la jornada. Dentro de la estrategia de Eudel de gobernanza y desarrollo municipal inteligente tenemos 4 ejes que bueno, muchos lo conocéis porque están jornadas previas. El primero sería el de transformación organizativa y cambio cultural, donde abordamos toda la cuestión relativa a manuales de trámites, barneteguis tecnológicos, etc. Luego estaría la segunda parte, que serían los servicios o plataformas de base, donde estamos intentando impulsar o sensibilizar a los ayuntamientos en materia de interoperabilidad, en materia de consumo de servicios de interoperabilidad y adhesión a estas plataformas. Ahí estamos trabajando o tratando de trabajar de manera muy estrecha con las diputaciones forales y con las empresas informáticas forales, porque entendemos que es un proyecto conjunto. El tercero de los ejes sería precisamente el desarrollo municipal inteligente, objeto de la jornada de hoy, y el cuarto sería el de gobernanza. Se diferencia un tanto de los anteriores. Sería el proyecto del sello europeo de buena gobernanza, en el cual habéis participado algunos ayuntamientos, y este año otros 5 ayuntamientos van a tomar parte en el mismo. Es diferente a lo que es innovación propiamente dicho, pero nos gusta englobarlo en la misma estrategia. Entonces, bueno, nuestra idea es presentaros brevemente cada uno de estos ejes. Yo os voy a hablar un poco de la situación actual de los manuales de trámites, que, bueno, muchos de vosotros, por vuestra dimensión y demás, sé que es una etapa que ya la tenéis superada, pero tenemos que tener en cuenta que, según nuestros datos, a comienzos de año, de los 251 municipios de Euskadi, 140 nos constaba que no tenían manuales de trámites. Entonces, bueno, entendíamos que eso nos tenía que llevar a hacer una reflexión. Este año seguimos con nuestro programa, con el programa de Eudel, en colaboración con el IVAP, por el cual ayudamos de forma práctica a determinados municipios, los que ellos quieran, a elaborar sus manuales de trámites. Estamos en ello y tenemos 10 municipios. Estamos observando que la tendencia está decreciendo, de tener más de 20 municipios en años previos, actualmente estamos en 10. La reflexión que hacemos es que ya esta metodología no está llegando a los municipios de menor tamaño. Los municipios que quedan básicamente son los de menores de 1000 habitantes. Entonces también nos damos cuenta que llegar a este tipo de entidades no es sencillo. No tienen recursos, no tienen medios y es muy complicado plantearles que hagan su propio manual y que además lo mantengan actualizado. Con esa segunda finalidad estamos tratando de impulsar en el proyecto 2018 no solo la confección o la colaboración en esta confección de manuales, sino que además podamos obtener por cada uno de los territorios un manual tipo. Tratar de recoger en un manual muy sintético la casuística más general de los municipios pequeños y que estos luego lo puedan implementar. Esto favorecería luego una actualización de esos manuales de trámite, que es una de las principales dificultades con las que nos encontramos. Se elabora, se hace un esfuerzo importante, pero luego la actualización no resulta sencilla. Entonces, bueno, como comentaba, dentro del proyecto 2018 estaría la confección de esos manuales tipo que esperamos poner a disposición de los ayuntamientos a principios de 2019. Por lo demás, hombre, tenemos que tener en cuenta que es muy difícil concebir la idea de unos manuales tipo y su futura mecanización si no trabajamos estrechamente con las diputaciones y sus empresas forales dedicadas al aspecto informático y al servicio de los municipios. También lo estamos intentando hacer, generar un canal continuo, un canal fluido de comunicación y poder ir trabajando y avanzando conjuntamente en este ámbito. Bueno, con respecto, no os quiero comentar más porque creo que lo más sintético, los datos más relevantes los tenéis ahí y yo creo que sin más pasaríamos ya a abordar el resto de los ejes. Entonces, si os parece, damos paso a los representantes de la Comisión de Innovación, algunos no han podido venir, como el caso de ERMA, pero bueno, vienen 2 personas que están trabajando en el ámbito de municipios inteligentes y que nos darán su perspectiva de cómo está la situación en su municipio. Entonces, bueno, sin más damos paso a Nevitia de Elgoibar, Íñigo, Gaztelu, Larrabetxukoa, Monse y Josu de Erma y
yo introducía también a Igor Calzada, que lo tenemos aquí y que conducirá el resto de la jornada. Y bajamos porque veis que el aforo es muy limitado, estamos en obras con nuestro local de Ercilla y estamos arreglándonos como buenamente podemos. Venga, es que haré caso.